SUNAS, el regulador del agua potable. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes, dándoles nuevamente la cordial bienvenida a nuestro programa de cada viernes, SUNAS te orienta, SUNAS te informa. La semana pasada tuvimos la grata compañía de Luis Acosta, de la Gerencia de Regulación Tarifaria, que nos estuvo hablando acerca de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Pero lamentablemente problemas técnicos imposibilitaron en todo caso que pudiéramos transmitir esta información de la manera adecuada. En ese sentido, nuevamente estamos invitando a Luis Acosta para poder conversar nuevamente con él y poder en todo caso todos los seguidores del Facebook tener esta información sobre los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos tus seguidores. Gracias, Luis, nuevamente por tu visita. Y lo importante, ¿qué son los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y cómo se engloba en el marco con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento? Sí, es un tema que estamos trabajando ya algunos pocos años desde SUNAS, ¿no? Y es un mecanismo que está enfocado principalmente a financiar la conservación de los ecosistemas que brindan agua a los servicios de agua potable, ¿no? A las empresas que dan el servicio de agua potable. ¿Y por qué nos interesamos en estos ecosistemas? ¿No? Porque básicamente estamos enfrentándonos a tres grandes problemas en el tema de saneamiento, ¿no? Por un lado es el tema de la concentración de la demanda, ¿no es cierto? Las ciudades van creciendo, ¿no? Imagínate Lima, esta ciudad muy grande donde hay 10 millones de personas, a todas hay que abastecerles de agua, ¿no? Que están concentradas en un espacio relativamente pequeño y que dependen de pocas fuentes de agua, ¿no es cierto? Entonces, la demanda se va concentrando y va creciendo mucho, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, en las cuencas, en los ecosistemas, hay comunidades campesinas o personas que viven en estos sitios que necesitan hacer actividades productivas para generar ingresos o para poder subsistir, ¿no es cierto? Y este proceso de implementar actividades productivas lo que va generando en algunos casos es la degradación de los ecosistemas, ¿no es cierto? Y esto va generando esta degradación de los ecosistemas, lo que genera es la pérdida del servicio ecosistémico hídrico que brindan estos ecosistemas. Entonces, en ese sentido, disculpa que te corte, Luis, en ese sentido, no es que en todo caso la falta, muchas veces las personas y nuestros seguidores pueden pensar de que la falta de recurso hídrico es solamente por el cambio climático. Tiene diferentes factores y actores, ¿no es así? Claro, justamente, te dije tres grandes factores, ¿no es cierto? Uno es que la oferta se concentra, entonces hay mayor presión sobre las fuentes de agua. Claro. Lo otro es que hay cada vez un mayor uso intensivo de los ecosistemas para subsistencia de las comunidades que viven en esos lugares. Entonces, esto genera una degradación y lo que hace es se pierde el servicio ecosistémico que en consecuencia genera menos agua o agua de menor calidad, ¿no es cierto? Y entonces por un lado la oferta se reduce, la disponibilidad de agua se reduce. Y un tercer componente grande es, y que nos genera mucha incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar, es el cambio climático, ¿no es cierto? Mucha gente dice que con el cambio climático las lluvias van a aumentar, otros dicen que van a disminuir, no hay todavía una certeza qué es lo que va a pasar con las lluvias. La lluvia es la forma como entra agua a una cuenca, entonces como no hay certeza qué es lo que va a pasar, lo que genera es una incertidumbre para la gestión del agua, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tres grandes desafíos que estamos enfrentando. Y en ese sentido, la SUNAS, ¿cómo está viendo el tema de estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos dentro del estudio tarifario? Claro. Entonces, lo que nos interesa es la SUNAS está trabajando fuerte en mejorar la eficiencia del uso del agua, que tiene que ver con mejor uso del agua en las ciudades, hacer un uso más eficiente del recurso. Pero también tenemos que enfocarnos a
mantener la sostenibilidad o la disponibilidad del recurso, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que tenemos que conservar nuestras fuentes de agua. Y para conservar estas fuentes de agua es donde se implementan los mecanismos de retribución por servicio ecosistémico, que en simple que la empresa de agua incluye en la tarifa, en el costo de la tarifa, por ejemplo, tú, yo y todas las personas que vivimos en Lima, el 1% de su tarifa que paga en el recibo de agua está destinado para la conservación de las cuencas del río que abastecen a Lima, ¿no? Chillón, Lurín, Rímac, Alto Mantaro, ¿no? Entonces, de esa manera se implementan los mecanismos a través del financiamiento por parte de la tarifa, ¿no? Y en ese sentido, y también para poder llegar, normalmente, claro, el tema de la tarifa y el tema del apoyo a la cuenca alta, está el tema, por ejemplo, de la reforestación. Pero hace poco ha salido un estudio en donde indican pues, que la reforestación con pinos no es la más adecuada en diversas zonas, ¿no? ¿Cómo va? Es ese tema. Sí, este es un tema un poco complejo de abordar, ¿ya? Entonces, generalmente falta presupuesto para conservar, ¿no? En este caso tenemos el presupuesto a través de la tarifa. Y una vez que tenemos el presupuesto, la pregunta es, ¿qué hacer y dónde hacer? ¿No es cierto? Y esas son dos preguntas muy básicas, pero bien complejas de responder. Entonces, para eso nosotros hemos implementado una herramienta que se llama el diagnóstico hídrico rápido, que justamente estamos aplicando estamos dando asistencia técnica y apoyando a las empresas en todas las EPS para poder implementar un diagnóstico hídrico rápido que nos permita identificar dónde vamos a invertir y sobre todo qué acciones vamos a hacer en las cuencas. En esto de qué acciones vamos a hacer en la cuenca, sí tenemos un tema de falta de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que son digamos, principios que se cumplen sí o sí. Uno de ellos, por ejemplo, es mucho más efectivo conservar lo que está conservado que restaurar o recuperar lo que se ha degradado, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que priorizar el poco dinero que tengo en ciertas acciones, yo voy a tener que priorizar la parte conservada, porque de esa manera voy a ser más efectivo en mi inversión, claro. ¿No es cierto? Eso es un principio, por ejemplo. Otro principio quiere decir, es mucho más efectivo, ¿no es cierto?, recuperar el ecosistema de manera natural, o sea, con su misma cobertura, con su misma área de vegetales, digamos, que introducir nuevas especies, ¿no es cierto? Y entonces ahí ese principio, por ejemplo, dice, es mejor en las punas recuperar los pastos, el ichu, que introducir especies forestales, ¿no? Entonces, si yo introduzco una especie forestal como el pino, ¿no es cierto?, que tiene un crecimiento rápido, entonces ese crecimiento rápido hace que evapotranspire o saque agua del suelo para mandarle a la atmósfera. Lo que está haciendo el pino es, en vez de generar agua, está evaporando o botando agua a la atmósfera, ¿no es cierto? Si yo estoy en una cuenca donde llueve poco, donde la cantidad de agua en la lluvia es muy poca, y encima planto pinos, lo que estoy haciendo es evaporando la poca agua que tengo, y por lo tanto va a haber menos disponibilidad para el consumo, ya sea de riego, ya sea el consumo humano. Todas las actividades que vayan a suplirse. Sí, eso es importante, no es que estemos en contra de los pinos, ¿no?, sino que hay que saber dónde y cómo y para qué, sobre todo, para qué sembrar pinos. Claro, lo importante en todo caso, como lo puedes haber mencionado, es el diagnóstico, ¿no? Sí. A partir de ahí, en todo caso, se puede partir y saber cuáles son las acciones o actividades que hay que hacer en todo caso en el corto, mediano y asumo en el largo plazo, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es un desafío grande que tenemos. Entonces, hay muchas actividades que
supuestamente son beneficiosas, pero si empezamos a indagar un poco más o investigar un poco más, entonces vamos a ver que no necesariamente son beneficiosas y estamos financiando cosas que a la larga nos va a perjudicar en vez de beneficiarnos, claro. ¿No es cierto? Ahora, otro punto también importante es que no solamente con esto de los mecanismos, que con por ejemplo, en el caso de Lima con CEDAPAL, el dar el 1%, no es que se vaya a solucionar todo el problema. Es un aporte probablemente mínimo y que deberían de aglutinarse más instituciones, tal vez públicas y privadas, ¿no es así? Efectivamente. Alguien decía que el proceso de degradación de los ecosistemas data más de 7.000 años, desde que la humanidad empezó a llegar acá, ¿no? Y lógicamente que en el último siglo esto se ha intensificado fuertemente, ¿no? Porque cada vez estamos haciendo uso más intensivo del territorio, ¿no es cierto? Las comunidades necesitan generarse más ingresos, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades, que es un tema normal. Entonces ese es el gran desafío, ¿cómo compatibilizamos, ¿no es cierto?, la necesidad que tienen las comunidades por acceder a mejores servicios de salud, de educación, etcétera, o la misma alimentación o vestimenta, ¿no es cierto?, con la conservación de los ecosistemas, que a la larga benefician no solo a la misma comunidad, sino también a las poblaciones aguas abajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que hacer este diseño, ¿no es cierto?, de cómo implementamos proyectos realmente sostenibles, claro. Tanto que beneficien a las comunidades, ¿no es cierto? Eso no tenemos que perder el foco, que las comunidades tienen que beneficiarse, tienen que recuperar su costo de oportunidad, ¿no es cierto? Pero también tiene que beneficiarse la población aguas abajo. Claro, ¿no? Porque lo importante en todo caso, y algo que me recordaste tú antes de poder entrar a esa entrevista, es el tema del caso de Piuray, ¿no? La laguna en donde habita una comunidad campesina, pero que estaba, por ejemplo, por el pastoreo, por la ganadería, haciendo contaminación. Entonces hay que revertir eso, pero probablemente hay que dar algunas otras cosas adicionales para que ellos puedan, en todo caso, poder seguir creciendo, definitivamente, ¿no? Sí, exactamente, eso es, ¿no? Y se pueden nombrar muchos casos, el tema de Chachapoyas, por ejemplo, ¿no? Que la comunidad decide formar un área de conservación privada, ¿no? En un área que es importante para la provisión de agua, ¿no es cierto? Hace que esa zona sea un área de conservación privada, o sea, área de conservación de la misma comunidad, ¿no es cierto? Y a cambio pide que se le apoye en mejorar su proceso productivo, pero fuera de ese sitio, o sea, aguas abajo, necesita que se le reemplace el pasto natural por pasto sembrado, con vacas mejoradas o cultivos bajo riego, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de acuerdos es lo que se tiene que buscar para poder llegar a modelos sostenibles, ¿no? Y en todo caso, en base a eso también SUNAS participa dentro de estos grupos en donde hay diferentes actores dentro de estas empresas de agua, que también, o sea, en estas ciudades se nos está dando el tema del semi-ecosistémico, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las ciudades actualmente que están en este momento con el proceso ya? Sí, uno de los requisitos para poder implementar mecanismos es que haya una participación de un grupo impulsor o de diferentes organizaciones que tienen un doble rol ahí, ¿no es cierto? Un primer rol es ayudar en la planificación, ¿no es cierto? Hay instituciones que trabajan mucho el tema de conservación, otras que trabajan mucho temas productivos, otros que trabajan temas de producción, ¿no es cierto? Pero en conjunto podemos encontrar una fórmula. Entonces es importante la participación de las instituciones para encontrar la mejor fórmula que se adecue a la ciudad, ¿no es cierto? Y el segundo rol que tienen estos grupos, que nosotros llamamos los grupos impulsores, en algunos sitios los comités de gestión, varía de sitio en sitio, pero a la larga es lo mismo. El segundo rol que tiene es la fiscalización de los fondos de la empresa, ¿no es cierto? Se involucran en ayudar en la planificación, pero también van controlando cómo se va implementando el fondo en las cuencas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos ya 2 empresas con tarifa para mecanismo, de las cuales 2 ya se han implementado, 3 están en su proceso de viabilizar su proyecto, ¿no es cierto?, para que se implementen.
Este año esperamos tener 10 empresas más con mecanismos. Eso es un poco las metas y los avances que tenemos, ¿no? Importante en todo caso, lo que decía Luis, es que es un fondo intangible, ¿no es así? No es que se vaya a utilizar para otra cosa, sino para los proyectos que estarán diseñados en ese estudio tarifario. Efectivamente, ese fondo sale con una cuenta específica para los fines que se han determinado en el estudio tarifario. No puede ser utilizado en otra actividad, por ejemplo, ¿no? Sale con fines específicos en una cuenta intangible y es implementado para los fines que se han destinado, ¿no? Okay. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu presencia. Definitivamente son diversos temas y estaremos seguramente pidiendo tu colaboración y aquí para poder tener aquí en este programa SUNAS te orienta, SUNAS te informa. A ustedes, muchas gracias por su atención. Estaremos definitivamente nuevamente regresando la próxima semana con un nuevo programa en vivo de SUNAS te orienta, SUNAS te informa. Muchas gracias, muy buenas tardes.